Buenas tardes. Comenzamos con la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro Padre, pedimos en nombre de tu Hijo Jesús que nos envíes tu Santo Espíritu, para que nuestros corazones sean abiertos a recibir tu palabra, que nuestros corazones sean semejantes al corazón de María, para que podamos recibir esa palabra, meditar la palabra y también poner esta palabra en práctica en nuestra vida cotidiana. Madre María, pedimos la gracia de tener esperanza por la venida de tu Hijo Jesús, para que en medio de las dificultades no nos desanimemos, sino que con esperanza seguimos a tu Hijo, seguimos su palabra hasta que Él vuelva. Todo eso pedimos en nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ustedes ya saben, soy Padre Tadeo, vicario de la parroquia acá en Avellaneda, en Piñero, Buenos Aires, Argentina, de la parroquia Madre de Misericordia. Y es mi gusto, es mi gozo poder compartir estos videos, estas conferencias sobre el libro de Apocalipsis. El sábado pasado inicié esta serie comentando sobre todo el libro, los temas, el autor, las cosas generales que son importantes para entender el contexto del libro antes de entrar en el libro mismo. Hoy comenzamos el comentario en el sentido propio. Iniciamos con el primer capítulo y mi esperanza, no sé si voy a lograrlo, es pasar por un capítulo cada sábado. Y así vamos a tener 22 sábados todavía frente de nosotros. Será muchos videos, pero hay mucho aquí en ese libro para entender bien y para poder poner en práctica. Y entonces, si yo a veces parece que yo estoy apurado en comentar ciertas cosas, es porque hay mucha información que quiero compartir y es difícil poder poner todo en una hora, pero voy a intentar. Antes de leer el libro, o la traducción, perdón, de la Biblia que voy a usar es la Biblia de Jerusalén, la versión latinoamericana. Ustedes pueden usar otras versiones, otras traducciones, pero eso es lo que yo uso, es lo que tengo en mi tableta. Entonces, lo que voy a intentar hacer es leer versículo por versículo y así puedo hacer un poco de comentario. Comenzamos. Capítulo 1, versículo 1. Revelación de Jesucristo. Se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto, y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, el cual ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, todo lo que vio. Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esa profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Revelación es simplemente la traducción de la palabra Apocalipsis. Como mencioné la última vez, en el sentido común hoy, Apocalipsis tiene que ver con el fin del mundo, con catástrofes y desastres. Pero Apocalipsis en el sentido bíblico tiene que ver con quitar el velo. Y eso es la revelación, de poder ver algo escondido. Ahora, esta revelación viene de Jesucristo y como tal es autoritativa, es decir, tiene la autoridad de Jesús. Y también Jesús es el tema de esta revelación. Es decir, no solamente que Jesús transmite esa revelación a Juan como profeta, sino también esa revelación toca a Jesús. Él es el centro de todo esto, porque
el libro nos prepara para que Él pueda volver. Ahora, después entendemos cómo la serie en que se transmitió esa revelación se la concedió Dios, refiere a Dios Padre, a Jesús. Y aquí, el Padre en la intimidad con su Hijo comunica todo lo que es y el Hijo comunica a nosotros todo lo que ha escuchado del Padre. Y aquí, el Padre ha concedido esto a Juan a través de Jesús para manifestar a sus siervos, nosotros, lo que ha de suceder pronto. Dios en Amos dice que nunca permite que las cosas pasen sin que primero cuenta eso a sus profetas. Como buen padre, Él sabe que nos asusta a eventos difíciles y por eso Él nos cuenta en avance cuando vienen peligros, dificultades, para que no nos desanimemos, sino que podamos seguir. Y por esto Él manifiesta lo que ha de suceder, es decir, su plan. Y es un plan que involucra el mal del mundo, no porque Dios quiere el mal, sino que Dios nos ha dado la libertad y su plan involucra que nosotros como hombres y mujeres tengamos la libertad. Y como tal vamos a hacer muchas equivocaciones, vamos a pecar. Y el plan de Dios involucra todo esto y lleva a cabo su plan, aun en medio de toda la ruina que nosotros creamos por nuestros pecados. Entonces, Dios cuenta en avance y esto es una calidad de Dios en el libro de Isaías. Él dice, a comparación con los ídolos, Él cuenta las cosas antes de que pasen, para que cuando pasen nosotros nos demos cuenta que Él los ha predicho, porque solo Dios de verdad sabe el futuro, ¿no? En otro momento podría hablar más de esto, pero los demonios, por ejemplo, no saben el futuro. Ellos pueden predecir o saben cosas escondidas, ahora entonces ya ven causas, pero no hay ninguna criatura que de verdad ve el futuro, solo Dios, porque Él vive en la eternidad. Hay una imagen buena de C.S. Lewis, el autor inglés, de que, ¿qué quiere decir que Dios está fuera del tiempo? Si nosotros imaginamos, por ejemplo, un papelito, tengo aquí un papel, ¿no? Si tenemos un papel y tenemos una línea aquí, ¿no? Es decir, si estamos aquí a punto A, para llegar a punto B en el tiempo, es decir, en 5 años, tenemos que atravesar todo para llegar a B. Y después, si estamos pensando en 10 años, tenemos que pasar 5 más años hasta llegar a punto C. Pero Dios no está simplemente aquí o aquí o aquí. Él es toda la página. Es decir, todo el tiempo ocurre en Él y Él es presente a todo el tiempo de igual, ¿no? Y aquí se explica la razón que Él utiliza la palabra pronto y después en versículo 3, cerca. Por nosotros es bastante difícil entender a veces cuando Dios utiliza tales palabras, porque si imaginamos que la venida de Jesús está cerca, quizás pensaríamos que, bueno, nosotros necesitamos prepararnos ya ahora, como va a pasar mañana. Puede pasar hoy, mañana, pero en el sentido bíblico, las palabras pronto y cerca ofrecen tres cosas. Primero, tiempo de conversión. No está justo ya ahora, entonces está cerca, pero lo que ahora nos toca es escuchar, obedecer, arrepentirnos. Entonces, es decir, que hay todavía un intervalo entre lo que está pasando ahora, Dios que transmite su plan, lo que ha de suceder, y tiempo para nuestra respuesta. Segundo, es algo de consuelo por nosotros, porque si pensamos en que el mundo no va muy bien, tenemos muchas dificultades, mucho sufrimiento, como pasa ahora, por ejemplo, en Ucrania,
Entonces, es de esperanza de que todo se acabe más rápido, no en miles de años. Ahora, ciertas personas se asustan pensando que Jesús va a volver pronto, porque piensan, bueno, necesito cambiar mucho, necesito dejar ciertos pecados. Esto es verdad. Pero los primeros cristianos querían que Jesús vuelva. Él era su esperanza para que no desanimen. Ellos no desanimen frente de sus luchas y las persecuciones. Y así para nosotros también, Dios está cumpliendo su plan pronto. Es decir, Él no simplemente está en el cielo, como toma una siesta y quizás en un tiempo va a despertar para salvarnos. Es decir, pronto Dios va a realizar su plan. Y como vamos a aprender, y que yo había mencionado la vez pasada, que el libro de Apocalipsis es cíclico. Entonces, hay ciertas cosas que sí pasan en nuestro tiempo. Juicios, hambrunas, guerras, cataclismos, catástrofes. Eso sí pasa pronto. Es decir, el juicio de Dios ya viene pronto. Entonces, es importante para nosotros aprender a responder ahora. Y eso es el tercer punto, ¿no? Que el pronto sí significa que el plan de Dios sí está cumpliéndose en mi vida y ahora. Y por esto exige de mí una respuesta. Y esto es lo importante, porque Dios ha dado su parte, ha prometido su lealtad, su amor hacia nosotros. Es de nuestra parte responder y recibirlo cuando viene, porque solo tenemos tanto tiempo. Y después cuando viene el juicio, no es simplemente que Dios se enoja y dice, bueno, se acabó el tiempo, no voy a ser misericordioso más. Es simplemente que cuando Él viene, es como una luz grande. Y cuando nosotros no estamos en mucha luz, no vemos todo el mugre que tenemos. Por ejemplo, si pensamos en los autos, ¿no? Tiene el vidrio de frente, no recuerdo bien la palabra en español, pero el vidrio de frente. Y cuando es un día nublado, no podemos ver tanto el polvo, el mugre que está. Pero si está el sol brillando fuertemente, vamos a ver todito, todo el sucio que está el vidrio. Y lo mismo lo que pasa espiritualmente. Cuando Dios como se aleja en ciertos sentidos para darnos más tiempo para arrepentirnos. Porque cuando viene, no es que simplemente se enoja y dice, bueno, voy a juzgar. Es más que cuando Él viene es como luz y todo se ve la verdad de mí, de los demás. Y eso es el juicio. Juicio es simplemente cuando sale a la luz la verdad de quién soy yo. Y es el momento final. No hay más tiempo para cambiar porque ya se agotó ese tiempo. Entonces, sirve la palabra pronto, aun si cronológicamente no podemos imaginar que, por ejemplo, al fin del libro, Jesús dice, vengo pronto. Bueno, ha pasado 2000 años desde que ha dicho esas palabras. Pero Él sí viene a través de sacramentos, a través de eventos, aunque sí entendemos también que va a venir al fin del tiempo como juez. Y envió a su, vuelvo al versículo, primer versículo todavía. Y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan. En ese libro vamos a ver muchos ángeles. Son importantes en sí porque son criaturas de Dios. Cuando decimos en el credo que creemos en Dios, quien creó todo lo visible e invisible, referimos a lo invisible, los ángeles. Y son también ellos bien importantes participantes en este plan de Dios, ¿no? No es simplemente un plan que toca a los seres humanos, es un plan que también involucra a los ángeles. Y ellos transmiten esa revelación. A veces en la oración, mi oración, por ejemplo, me doy cuenta de que sí, el Espíritu Santo, obvio, habita en mí, ojalá, en el estado de gracia, y Él me puede dar ciertas inspiraciones. Pero además de esto, hay ángeles y ellos también nos pueden dar inspiraciones. Ellos también pueden comunicar a nosotros la palabra de Dios. Y aquí eso es lo que pasa. El Padre comunica esa revelación a Jesús. Jesús comunica esto
a Juan, pero a través de este ángel. Y esto en otro libro que es como el paralelo de Apocalipsis del Antiguo Testamento, vemos esto en el libro de Daniel. El libro de Daniel es también un libro profético, pero apocalíptico. Es decir, es un libro que toca los eventos que ha de suceder. Y también ahí vemos que el arcángel Gabriel viene como mensajero para anunciar la profecía, anunciar la revelación de Dios. Pero a diferencia a lo que pasó con Daniel, aquí otra vez vuelvo, perdón, que la palabra pronto aquí indica, Daniel cuando escuchó la profecía, el arcángel Gabriel dijo lo que ha de suceder luego, ¿no? En mucho tiempo, y dio un plazo de 500 años hasta que van a pasar las cosas, es decir, el nacimiento de Jesús, su muerte y resurrección. Pero aquí escuchamos pronto. Entonces, Daniel representa el tiempo de la espera, de la promesa. Aquí la profecía ya es en el momento del cumplimiento de las promesas, porque Jesús ya se ha muerto y ha resucitado. Son los tiempos finales. Y antes de seguir, quiero indicar que cuando a veces hablan de los tiempos últimos, tiempos finales, es de recordar de que ya hemos estado en los tiempos finales desde la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Es decir, el mundo como era a causa del pecado ya ha dejado de existir, porque ahora ha venido una nueva creación. Entonces, ya la nueva orden existe. Son los finales de este mundo antes de que viene Jesús para instaurar su reino en su plenitud. Obvio que hay momentos justo antes de su segunda venida, y también llamamos estos los tiempos finales a veces, pero es simplemente recordar de que desde que Jesús ha muerto y resucitado, ya estamos en esos tiempos finales, ¿no? No solo refiere a esos últimos años, por ejemplo, antes de que Jesús vuelve. Entonces, tenemos aquí la orden. Dios Padre, Jesucristo, el ángel, que no tiene nombre, pero aparece varias veces en ese libro, y después Juan. Y este siervo Juan ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, todo lo que vio. Es decir, aquí él transmite. Él no tanto está creando lo que quiere transmitir, no es como una homilía donde él está como añadiendo sus propias cosas, sino que como profeta, él recibe y transmite, ¿no? Y eso es lo importante, ser fiel al mensaje y no añadir tanto las propias cosas. Y ahí es una cosa que aprendí cuando escuchaba al doctor Castañón, de que cuando hablamos de otras revelaciones, revelaciones privadas, porque aquí estamos hablando de la revelación pública, es decir, revelación a toda la iglesia, por eso está en la Biblia. Sabemos que hay otras revelaciones a lo largo de los siglos, ¿no? Revelaciones privadas, ¿no? Particulares. Por ejemplo, a Santa Faustina sobre la Divina Misericordia, Santa Margarita Alacoque en Francia sobre el Sagrado Corazón, que son de mucha ayuda, ¿no? Es porque Jesús no deja de hablar, no deja de exhortar a su iglesia a arrepentirse, a amar. Jesús no deja de alentarnos, de hablarnos, porque nos ama, ¿no? Pero es algo diferente una revelación privada que pública, porque pública es lo que aplica a toda la iglesia y es una norma, es decir, que esto ya es, sabemos, es toda la verdad. Una revelación privada puede ser, por ejemplo, con Santa Faustina, que es de verdad de Dios, y ella no ha añadido nada de ella, de sí misma. Por esto quizás también es una santa tan alta, ¿no? Porque el Señor la purificó tanto para que ella no mezcle su humanidad con lo que Dios le ha dado. Pero a veces hay otras revelaciones privadas que hay una mezcla y eso exige mucho discernimiento, ¿no? Porque puede ser que Dios ha comunicado con alguien, pero como Papa Benedicto advirtió aún sobre los secretos de Fátima,
Cuando Dios revela algo, Él utiliza toda la psicología, la humanidad de la persona quien recibe el mensaje. No es que simplemente soy como un robot, una máquina que no tiene mi propia mente o corazón, que Él infunde algo y sale de mi boca, como que no hay nada de mí. No, hay algo de mí. Y lo que quería decir del doctor es que a veces, depende, obvio, de la persona, todo, pero a veces es como hay 80% de lo que viene de Dios, pero 20% que también viene de la persona. Y para eso exige mucho discernimiento en cuanto a las revelaciones privadas, ¿no? Porque el elemento humano está a veces. Y a veces crea problemas. Y por eso yo escogí a propósito estudiar ese libro porque es un libro canónico, es decir, es la palabra de Dios, punto final. Es cada palabra inspirada por el Espíritu Santo. Y todas las revelaciones privadas de alguna manera repiten o empatizan o cierta parte del Evangelio o de este libro de Apocalipsis, ¿no? Pero aquí ya tenemos, en algún sentido, todo. Ya tenemos todo. No que no son necesarias, porque si Dios habla, obvio es importante escucharlo. Pero es como un padre que ya ha dicho a su hijo lo que es importante, pero el hijo no recuerda bien. Entonces el padre con mucha paciencia repite lo mismo. Esto he visto con mis hermanos, que con sus hijos repite y repite y repite la misma cosa. Y yo mirando pienso, qué paciencia que tienen, porque yo habría dicho, mira, ya les dije 4 veces, ya es suficiente. Pero Dios en su bondad repite y repite. Y como un libro canónico, ¿qué quiere decir? Que este libro juzga a las otras revelaciones, porque las otras revelaciones privadas no pueden superar la Biblia, no pueden superar, por ejemplo, esta revelación de Juan, ese Apocalipsis, ¿no? Entonces, muchas veces escuchamos de plagas, de catástrofes, de guerras a través de revelaciones privadas y a veces la gente se confunde mucho y se asusta mucho por esto, pero yo diría que es importante tener los dos pies en la Biblia porque esto ya se había predicho y Jesús y los apóstoles y ahora en ese libro. Y ese libro da todo el contexto de qué debemos hacer frente de esto. ¿Qué debemos hacer frente del fin del mundo, catástrofes, guerras, etcétera? Hay mucho que hacer, pero más que todo es obedecer, confiar y esperar. Esperar no simplemente en pasar tiempo, sino tener esperanza. Pero voy a comentar sobre esto más. Entonces, yo no voy a entrar tanto en las revelaciones privadas, no porque las desprecio. Yo soy muy devoto a la Divina Misericordia, que es una revelación privada, pero quiero enfocar en este libro para tener un buen fundamento y así vamos a tener un fundamento para entender las otras revelaciones y entender qué viene de Dios, que quizás no tanto, que de verdad me llama a obediencia y que quizás no es algo que llama a mí, ¿no? Ahora, el versículo 3. Estoy pasando esto lento. Vamos a ver si logro todo el capítulo hoy. Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. La palabra aquí, dichoso, es la misma palabra que utiliza Jesús, bienaventurado, las bienaventuranzas, y también en el Antiguo Testamento, Salmos, también el primer Salmo, utiliza la misma palabra, asher, de hablar de los que son felices, por ejemplo, si siguen los caminos del Señor. Ahora, ¿por qué? Eso es uno de 7 bienaventuranzas, 7 el número completo en todo ese libro de Apocalipsis. Dichoso el que lea, porque se supone que este libro fue leído en la asamblea litúrgica, porque nosotros estamos acostumbrados a leer de todos modos, pero no hubo libros de la Biblia como nosotros los tenemos hoy. En ese tiempo fue un papiro y una persona en la asamblea la leyó y los demás, por eso, los que escuchan las palabras, que escuchaban
durante la misa, por ejemplo, o un sermón. Y no solamente, ¿no?, que escuchan, pero que guardan lo escrito en ella, ¿no? Jesús también no solo habla de los que escuchan su palabra, pero más que todo los que guardan su palabra, es decir, los que lo tienen su palabra como tesoro, ¿no? Es decir, que si el enemigo me quita mucho en mi vida, jamás debo permitir que me robe el tesoro más grande, que es su palabra. Y así de guardar es de cumplir, ¿no?, su palabra en mi vida. Ahora, déjame ver algo antes de seguir. Tengo unos comentarios y quiero asegurar que estoy transmitiendo lo mejor que puedo a todos ustedes, pero como digo, hay muchísimo para poder contar, entonces no voy a lograr comunicar todo lo que yo he leído. Seguimos. Versículo 4. Juan a las 7 iglesias de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que va a venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. Paro aquí. Hay mucho más. Aquí tenemos como un cambio, porque antes teníamos el prólogo, es decir, identificó el autor, identificó el mensaje, es decir, es revelación. El autor viene de Jesús, pero a través de Juan, y tiene esta bendición al comienzo. Y nosotros, en leer, esto es lo que se me escapó, que quería asegurar de decirles, que nosotros, en estudiar ese libro, vamos a ser dichosos. Es decir, una manera de encontrar el gozo, la alegría, es en leer, escuchar esas palabras para poder guardarla y ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Es decir, que ese libro es como un llave para abrir nuestras mentes, entender cómo vivir en nuestros tiempos, especialmente tiempos tan difíciles. Y si nosotros no entendemos ese libro, no vamos a entender cómo vivir frente de tantas dificultades, tanto sufrimiento. Entonces, entender ese libro es un clave, es una llave para entender cómo estar felices, dichosos. No felices simplemente de estar siempre sonriéndonos, pero de ser dichosos, benditos, es decir, de hacer lo que es necesario para que alcancemos la bienaventuranza, la bendición de Dios, y en esta vida, y más que todo en la vida eterna. Ahora, si eso fue la introducción, ahora tenemos el saludo. Se identifica Juan a las 7 iglesias de Asia. Hay que recordar, 7 es un número completo. Hay 7 iglesias concretas en Asia: Éfeso, Laodicea, Esmirna, Filadelfia, otras. Pero 7 también representa toda la iglesia, ¿no? Porque si eso es parte de la revelación pública, privada a veces es dirigida a cierto grupo en la iglesia, la revelación pública es dirigida a toda la iglesia de todo el tiempo, ¿no? Entonces, a través de las circunstancias muy concretas de estas iglesias desde hace 2000 años, Jesús quiere hablarnos hoy, ¿no? Esto es la razón que se nos transmite ese libro en la Biblia, que a través de eso el Señor habla a su iglesia, hoy a toda su iglesia. Gracia y paz. Ahora, en griego, gracia, charis, fue un saludo normal, y paz es lo que viene de judaísmo. Shalom era el saludo. Hasta hoy, si uno vive en Israel, va a escuchar en las calles Shalom, Shalom Lecha.
paz a ti. Son los dos saludos, y de los griegos, es decir, del mundo pagano, y del mundo judío, porque la iglesia tiene y paganos, o debo decir gentiles, los que no son judíos, y judíos, ¿no? Es una mezcla, porque antes Israel solo los judíos, ¿no? Pero la iglesia tiene los dos. ¿Y de dónde viene esto? Es una gran pregunta, porque todos nosotros queremos gracia, que es el gozo de la vida, la capacidad de vivir la vida bien, y la paz, que es todo lo que es necesario para vivir una vida en paz. No simplemente como no hay guerra, pero en paz en sentido de armonía, donde todo puede florecer. Si podemos imaginar un jardín, por ejemplo, todo lo que es necesario para que el jardín florezca, ¿no? Que puede dar fruto. ¿De dónde viene? De aquel que es, que era, que va a venir. Aquí está refiriendo a Dios Padre. Ahora, por dos razones utiliza este nombre. Primero, en el libro de Éxodo, cuando Dios se revela a Moisés, dice, yo soy quien soy. Entonces, recuerda a ese nombre. Dios, quien siempre ha existido, ahora es y siempre va a existir. Pero también Zeus, el jefe de los dioses griegos, también tenía como un nombre el que era, el que es y el que será. Entonces, si Juan está escribiendo a los griegos, porque en la provincia de Asia, Turquía hoy, hablaba mucho griego, eran muchos griegos, entonces él está diciendo, no, Zeus no, él no es el Dios soberano sobre todos. Dios nuestro Padre es. Entonces, gracia y paz, ¿de dónde vienen? De Dios nuestro Padre y de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Ahora, en este libro vamos a escuchar que hay 7 espíritus, lo que nos puede confundir un poco, porque nosotros creemos en un Espíritu Santo. Pero otra vez, el número 7 quiere decir plenitud, perfección. Entonces, los 7 espíritus que están ante su trono indica la omnipresencia o la presencia en todos lados del Espíritu Santo. Cuando se habla del Espíritu Santo, su acción en el mundo, siempre habla de los 7 espíritus que están por todas partes. Es decir, enfatiza aquí que Dios está activo en el mundo. ¿Dónde o cómo? A través de su Espíritu que está por todas partes. También eso recuerda en Zacarías 4, cuando Zacarías hace una pregunta, el Señor revela que hay una menorá de 7, cuando él pregunta sobre la menorá, él repite, da la respuesta de que esto representa los 7 espíritus, a través de lo cual él ve todo el mundo. Porque cuando Dios dice que, tengo que explicar un poco más. Zacarías, parte de su libro es sobre la reconstrucción del templo. Entonces, cuando él ve la menorá y hace la pregunta, está preguntando cómo va a ser construido ese templo de nuevo. Y el Señor da la respuesta de que será a través de su espíritu. Entonces, ese número de 7 también tiene conexión con esa parte de Zacarías 4 y tiene que ver con la construcción del templo. Y vamos a ver al fin de todo ese libro que el nuevo Jerusalén bajándose del cielo. Es decir, el Espíritu quien construye la nueva Jerusalén, el nuevo templo para Dios. Y nosotros somos ese templo, porque somos las piedras vivas de la iglesia. Entonces, todo esto está involucrado. Por eso, pocas palabras, pero recuerdan partes del Antiguo Testamento e indican lo que está haciendo el Espíritu. A través de todos los desastres que vamos a leer a lo largo de ese libro, el Espíritu que está intentando hacer, está intentando crear el nuevo templo para Dios nuestro Padre y por Jesús.
Ahora, versículo 5. Ya había leído parte. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. Entonces, aquí tenemos ya la Trinidad. En otras cartas, casi siempre se enfatizan, por ejemplo, las cartas de San Pablo se enfatizan el Padre y Jesús. Y él habla del Espíritu Santo, pero no siempre habla así de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aquí la orden es un poco diferente porque se habla de Dios Padre y después del Espíritu Santo y después Jesús. Simplemente por esa razón que Jesús recibe otros nombres y después explica un poco más sobre lo que ha hecho por nosotros. Pero aquí ya tenemos en núcleo la Santísima Trinidad. Gracia y paz viene del Padre, del Espíritu Santo, de Jesús, y aquí recibe sus nombres, el testigo fiel. Jesús sabemos que él fue el primer mártir, testigo en griego es mártir. Nosotros pensamos mucho en los mártires, los humanos que perdieron su vida para Jesús, pero Jesús es el primer mártir. Él dio su vida para testimoniar a la verdad. Y eso dijo a Pilato, ¿no? Cuando Pilato le preguntó sobre por qué él fue entregado en las manos de los romanos, Jesús simplemente responde que él nació para dar testimonio a la verdad. Entonces, él es el primer ejemplo por nosotros de cómo ser fieles como testigos hasta el fin. Y vamos a escuchar esto de que Jesús murió dándonos el perdón de los pecados a través de su muerte. Entonces, Él fue fiel hasta el fin, lo que toca a nosotros también, de ser fieles hasta el fin. Él es el primogénito de entre los muertos. Él es el primero de haber resucitado y como tal, Él es el primero entre muchos. Otra vez, esto es parte de nuestra esperanza de que no solo Jesús ha resucitado, sino nosotros también. Con Él vamos a resucitar. Esto es nuestra esperanza y la razón que nosotros pasamos tantas pruebas y dificultades para que podamos participar de su resurrección. El príncipe de los reyes de la tierra. Él es el verdadero príncipe, Él es el verdadero que tiene autoridad. Hay que recordar que los primeros cristianos vivían bajo el emperador romano, quien parecía tener toda la autoridad del mundo en ese momento conocido. Y ellos sufrían mucho a causa de la autoridad de tales príncipes aquí en la tierra. Pero aquí se identifica que no son ellos que tienen de verdad la autoridad, sino Jesús. Jesús es quien tiene toda la autoridad. Aun si parece a veces que Él no está presente o no está haciendo nada, Él es quien de verdad es príncipe sobre todos los reyes de la tierra. Ahora, tenemos como una alabanza a Jesús, una descripción de quién es. Comenzamos todavía con el versículo 5, en medio. Al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Si primero fue un saludo, Juan, a las 7 iglesias, gracia y paz de parte de Dios. Ahora lo que tenemos es como de nuestra parte una alabanza hacia Jesús. Él es quien nos ama. En griego es un participio, es decir, que en el presente nos está amando. No simplemente como nos ama y después hace otras cosas. Como su ser se identifica con eso de que nos ama. Y cómo nos ha amado en el pasado para que sabemos que Él nos ama ahora. Él nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados. Y esto involucra todo lo que Pablo ha dicho, por ejemplo, en su carta a los romanos, de que apenas un hombre puede morir por otra persona si es su buen amigo. Pero ¿cómo puede ser que alguien muera por un pecador, por alguien que lo había traicionado, crucificado?
pero eso es lo que ha hecho Jesús. Él ha probado, manifestado su amor hacia nosotros en derramar su sangre por nosotros, para lavarnos de nuestros pecados. Ahora, a veces eso suena como muy teológico, muy espiritual, pero hay veces en mi propia vida cuando he sentido como el poder o el peso de los pecados, donde reconozco de que he hecho cosas y no puedo resolverlos. No puedo solucionar lo que yo mismo creé. Y en esos momentos me doy cuenta de qué grande es que Jesús me ha salvado. Porque de verdad, si no fuera por Él quien me rescata, sí, el infierno es el resultado, no solo porque Él me envía ahí como castigo, sino más porque cuando Él no me corrige, me redime, cuando yo simplemente toco las cosas, van mal y después puedo destruir muchas cosas. Entonces, Él derramó su sangre, ¿para qué? Para que nuestro pecado no tenga la última palabra. Y exigió un precio alto, es decir, derramar su sangre, derramar toda la vida, porque en la mentalidad hebrea, judía, la sangre es el lugar de la vida. Y si el pecado trae la muerte, entonces, ¿cómo Él nos rescata del pecado? A través de su vida, derramada por nosotros, a través de su sangre. Y Juan Pablo II identificó que la sangre de Jesús es como un transportador, un vehículo del Espíritu Santo, quien es dador de vida, Señor y dador de vida, lo llamamos en el credo. Entonces, Jesús nos comunica su vida indestructible a través de su sangre. Y eso es nuestro gozo, de que aun si yo merezco los efectos de mis pecados, que son efectos de mis decisiones, Él me ha liberado de esto a través de su sangre. Y no solo esto, eso es como algo negativo, podemos decir. Él me ha rescatado de algo, pero del lado positivo, ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Reino de sacerdotes. Cuando Moisés salió de Egipto con el pueblo de Israel, Dios indica a Moisés que todo Israel iba a ser un reino de sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Primero, un sacerdote puede estar en la presencia de Dios, la presencia inmediata. Entonces, nosotros tenemos un privilegio de poder estar en la presencia de Dios, primero en la Eucaristía. Por nosotros quizás hoy resulta quizás obvio de que esto es posible, pero si pensamos en toda la historia del mundo, solo un sumo sacerdote de los judíos podía entrar en la presencia directa de Dios una vez al año, por unos minutos. Y ahora nosotros podemos estar en la presencia de Dios en el tabernáculo cuando queremos. Entonces, es un privilegio. Es como imaginar que podemos estar en la presencia del presidente de una nación o personas muy famosas cuando queremos. Y Dios, quien es infinitamente más importante que un presidente, un actor, actriz, y deja que estemos en su presencia, es un gran privilegio. Ahora, Jesús ha hecho de nosotros su reino, es decir, que somos parte de su dominio, lo que Él ha ganado a través de su muerte. Pero también indica que nosotros vamos a reinar con Él, y esto veremos luego en el libro, de que no solo que Él reina sobre nosotros, sino que nosotros con Jesús vamos a reinar sobre la tierra, sobre el mundo. Y esto es nuestro privilegio, no solo de ser siervos, sino también con Jesús como reyes, sacerdotes que pueden interceder, si estamos frente a Dios, por el mundo. Y así nosotros quienes recibimos esa profecía primero, debemos transmitir esto, es decir, evangelizar a los demás, de comunicar lo que hemos recibido de Dios, de parte de Dios, a los demás. También ser sacerdote, y voy a hablar quizás un poco más de esto en otro capítulo, quiere decir que toda nuestra vida debe ser parte de ese sacrificio de Jesús. Es decir,
debemos ofrecer nuestras vidas como un sacrificio agradable a Dios, en cumplir su voluntad. Las cosas cotidianas, ordinarias, pero todos nosotros a través del bautismo somos sacerdotes. Eso es diferente que ser sacerdote como yo, ordenado con el sacramento de la ordenación. Pero todos nosotros somos sacerdotes por bautismo, es decir, somos llamados a participar de este único sacrificio de Jesús para la redención del mundo. ¿Por qué? Para que la redención de Jesús, que pasó históricamente hace 2000 años, como llegue a hoy, a los pueblos de hoy, a través de su cuerpo, ¿no? Y nosotros participamos en su pasión para que alcance su gracia a los que todavía no han recibido su gracia, no han recibido su redención. Entonces, es importante pensar en la vida cotidiana cómo participamos de ese sacerdocio, cómo ofrecemos sacrificios a Dios en los momentos de sufrimiento, pero también en momentos de gozo. Todo esto forma parte como de nuestro culto, de nuestra alabanza de Dios. Miren, versículo 7. Miren, viene acompañado de nubes. Todo ojo lo verá, hasta los que le traspasaron. Y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Sí, amén. Esto también viene del libro de Zacarías, cuando habla del Mesías, que los hijos de Jerusalén verán al que habían traspasado. Ahora, históricamente esto pasó cuando Jesús fue crucificado, porque el soldado lo traspasó con la lanza y brotaron sangre y agua de su corazón. Pero ahora, en vez de que solo los judíos, los que estaban en Calvario, que ellos vieron esto, ahora todos, todo ojo, todos verán a Jesús, a los que todos nosotros hemos traspasado a causa de nuestros pecados, y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Ahora, se puede interpretar esto de dos maneras. Primero, el arrepentimiento, hacer duelo, aquí indica tener un corazón contrito. Es decir, que los que se dan cuenta de Jesús, de su pasión, que estén de rodillas porque reconocen lo que han hecho, reconocen sus pecados, van a recibir la bendición, porque aquí las palabras, todas las razas de la tierra, las tribus de la tierra, es una referencia a Abraham. Las mismas palabras son cuando Dios dice que todas las tribus de la tierra, todas las razas de la tierra, en ti encontrarán bendición. Y eso se cumple a través de Jesús, porque a través de Jesús, descendiente de Abraham, todas las razas de la tierra encuentran bendición. Entonces, ¿cómo nosotros encontramos esa bendición? A través de ver a Él, quien hemos traspasado. Y por eso Jesús habla a Faustina de la necesidad de meditar sobre su pasión, que da mucho fruto meditar sobre su pasión, porque ahí podemos recibir esa gracia y paz. Pero también sabemos que habrá otras personas que quizás no se han arrepentido y van a hacer otro tipo de duelo. Es decir, van a hacer el duelo de los que quizás van al infierno, un duelo de dolor porque reconocen que han rechazado a Jesús. Y todavía quizás no quieren arrepentirse porque quieren todavía su pecado, no quieren dejar el pecado. Y esto es lo difícil por nosotros, porque a veces no es tanto que no queremos a Jesús, pero que nosotros también queremos a nuestros pecados. Y los dos no pueden estar en nuestro corazón en el momento del juicio, porque no podemos tener a Jesús si también queremos a los pecados. Es decir, solo podemos de verdad querer a Jesús si dejamos al lado esos pecados. Y eso es el desafío de no tener esos dos mezclados. Ahora, cuando dice al comienzo, miren, viene acompañado de nubes, eso indica su poder que viene desde el cielo, que viene desde lo escondido, porque Dios en sí es un Dios escondido, porque está fuera de lo que podemos ver, imaginar, experimentar. Entonces, Jesús viene acompañado de nubes, ¿no?
Él viene como visible de lo que era invisible. En su encarnación, Él hace visible el Dios invisible, ¿no? Y que viene acompañado de nubes es también parte de lo que dicen los salmos. Dios utiliza las nubes como su carro, ¿no? Entonces indica su autoridad sobre la naturaleza. Y sí, amén, al fin indica como la firmeza de lo que dice. Porque ese libro indica que Jesús va a volver. No hay otro momento cuando tan claramente repite con tantas afirmaciones que Jesús va a volver como ese libro. Enfatiza mucho su segunda venida. Entonces, eso es como decir, esto sí es verdad, va a pasar. Como Jesús que dice en el Evangelio, amén, amén les digo, ¿no? A veces no se traduce tan literalmente, como dice, a veces les aseguro, pero en griego simplemente literalmente amén, amén, para que Jesús diga como con autoridad, es verdad lo que voy a decir. Ahora, el versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, aquel que es, que era, que va a venir, el Todopoderoso. Tenemos aquí palabras de Dios Padre y vamos a escuchar al fin también las palabras de Dios Padre. Entonces es como un inclusio, se dice en latín, las dos tapas del libro, el comienzo y el fin. Y como tal indica la autoridad de que Dios Padre afirma la autoridad de ese libro, afirma todo lo que contiene en el medio. Entonces aquí, alfa y omega, la primera letra del alfabeto griega y última, es decir, es el comienzo y el fin, dice el Señor Dios. Y vemos hoy el problema en cuando no reconocemos que Dios es nuestro origen, por ejemplo, cuando gente no cree que Dios nos ha creado, solo cree en la evolución sin Dios. ¿Qué pasa? Tampoco creen que Dios es su fin, tampoco creen en el cielo. Entonces, si no creemos en la creación, que Dios es el comienzo, tampoco vamos a creer que Dios es el omega, es el fin de todo. Y aquí repite otra vez, el que es decir, Yahvé, soy quien soy. El que es, perdón, ahora, que era y va a venir, el Todopoderoso. Va a venir indica que no solo es un Dios lejano, sino que viene, que Él personalmente viene a través de esos eventos para cumplir su plan, para que su reino sea construido aquí en la tierra. Ahora, tengo como 7 minutos más. Vamos a ver cuántos de los versículos que quedan voy a poder explicar. Versículo 9. Yo, Juan, su hermano y compañero de la tribulación del reino y de la paciencia en Jesús. Yo me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Aquí Juan se identifica como solidario con los demás. Si Jesús es el testigo fiel, Juan aquí también es un testigo fiel porque él se mantiene su fidelidad aún en medio de tribulación y exilio. Él indica que fue exiliado a esta isla de Patmos, creo que como 50 kilómetros de Éfeso. Entonces, si Éfeso fue a las orillas de Turquía, Patmos está en el Mediterráneo. Fue exiliado por haber compartido la palabra de Dios y su testimonio de Jesús. Y eso para él fue como normal. Por eso él dice su hermano por bautismo, pero compañero también, es decir, él está andando, caminando con nosotros en qué? En la tribulación del reino y de la paciencia. Ahora, en griego, en español, por la gramática, exige poner la tribulación, el reino, la paciencia. Hay que poner de vuelta la, el, la. En griego solo hay una vez esto, que indica que son como tres cosas juntas. No son tres cosas como distintas, sino como todo un paquete, todo junto. Es compañero y en la tribulación, que es parte del reino, que es parte de la paciencia. Que los tres son juntos en ese libro. Nosotros somos compañeros y en la tribulación, pasar por mucho sufrimiento. Juan tuvo que estar en exilio. Reino,
es decir, el reino de Jesús, quien es príncipe de los reyes de la tierra, y nosotros participamos en su reino ya ahora, y la paciencia, que será todo un tema, no voy a hablar de eso mucho hoy, pero la paciencia aquí en griego quiere decir upomone. No solo es paciencia como la capacidad de esperar, sino es la capacidad de pasar por el sufrimiento, pero sin desanimarse, sin dejar que el sufrimiento endurezca nuestro corazón, sino que con gozo y alegría sufrir esperando la venida de Jesús, ¿no? Y por eso no solo son como tribulación, reino, paciencia como virtudes, realidades, pero él añade en Jesús, porque Jesús es el primero que nos manifiesta cómo pasar por la tribulación, cómo es su reino y cómo tener esta paciencia, porque Jesús es el primero quien tenía esa paciencia a través de su propio sufrimiento. Versículo 10. Caí en éxtasis el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí es la única vez en el Nuevo Testamento que se identifica domingo como día del Señor. Esa diferencia que los judíos. Los judíos tenían sábado como su día de descanso y también su día de congregar en la sinagoga. Y eso fue un cambio grande. Por nosotros es normal, pero en su tiempo fue grande. Y aquí tenemos testimonio de que ya en los tiempos bíblicos, ya en la Biblia hace referencia al día del Señor como domingo, no el sábado como los judíos hicieron. ¿Por qué? Es el día en que Jesús resucitó de entre los muertos. Entonces, el día de la primera creación, el primer día de la semana, y también el octavo día, el día de la resurrección de Jesús, el día cuando se acaba ese tiempo en el mundo y entramos en la eternidad de Dios. Compartimos en la resurrección de Jesús. Entonces, cada día del Señor es una manera de participar ya en el mundo que viene. Y por eso es tan importante ese libro, yo diría, en los domingos, porque es un libro que cuenta del futuro, no solo del futuro de tribulación y sufrimiento, sino del futuro del cielo, de lo que ha de venir cuando toca a nosotros la resurrección. Y bueno, él estaba rezando, es decir, aún sin compañeros, sin iglesia, sin misa, todavía era fiel, estaba rezando. Es una señal importante de que él se mantenía fiel aun cuando no hubo nadie para decirle que necesitaba rezar o simplemente para darle compañía. Seguía fiel. Cayó en éxtasis, es decir, algún tipo de oración profunda donde el Señor estaba comunicando con él de un modo directo. Éxtasis muchas veces indica que como no estaba presente al mundo exterior, ¿no? Que él estaba simplemente enfocado en Jesús. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esto es la voz de Jesús, vamos a escuchar. Pero que es como trompeta, indica la autoridad. A veces hay personas en las películas, actores, que tienen una voz muy fuerte. Y a veces se utiliza así como para reyes, para personas de autoridad. Y eso de trompeta indica que no solo es como comunicación normal humana, sino una comunicación divina y importante. Ahora, no logré pasar por todos los versículos, pero vamos a pasar por esto lento, porque hay mucho que decir. Al menos para mí, mucho para contar y compartir, porque es uno de mis favoritos libros. Terminamos con la oración y bendición. Dios Padre, te damos gracias por haber revelado todo eso a nosotros. Te damos gracias también por los teólogos que han hecho comentarios, por todos los cristianos que nos han precedido en meditar esta palabra. Pedimos la gracia de vivir esta palabra en esta semana, de poder esperar tu venida y de prepararnos para esta venida en nuestra fidelidad cotidiana. Por la intercesión de la Virgen,
Que Dios les bendiga y guarde. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por compartir y el sábado que viene nos vemos otra vez. Bendiciones.